Y sanos y salvos fueron rescatados 32 migrantes que estaban secuestrados desde el pasado 30 de diciembre en Reynosa, Tamaulipas. Son 31 adultos y un bebé que no había aparecido en ninguna lista. Son migrantes de Venezuela, Ecuador, Honduras, Colombia y también de México. Y por la mañana, justamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en general, el secuestro de migrantes en varios estados del país se da por extorsiones de traficantes de personas. No sabemos, no podemos adelantar nada, pero sí hay extorsión a familiares que les hablan. En algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales, y como les importa llegar a la frontera y ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo. Es una extorsión. Hay casos así, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué resulta. Desde luego lo que deseamos es encontrarlos a todos sanos y salvos, y estamos haciendo ese trabajo con el gobierno de Tamaulipas. Y justamente vamos a revisar este tema con Alberto Xicoténcatl. Él es defensor de derechos humanos y director de la Casa del Migrante de Saltillo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto siempre saludarla a sus órdenes. Gracias por esta comunicación. Pues ya ha dicho la Secretaría de Gobernación que sanos y salvos han encontrado a estos 31 inmigrantes que venían pues de varios sitios de pues Latinoamérica y también de México. Sí, efectivamente, y me gusta mucho la palabra que utilizaste en cuanto a que los encontraron. Desgraciadamente no se trató de un operativo gubernamental de rescate, sino que más bien, de acuerdo a lo que los colegas periodistas han compartido, pues básicamente se trató que los propios grupos delictivos pusieron a estas personas en libertad, y fue cuando el Estado mexicano pues pudo ya asegurarlos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y pues ojalá que este tipo de situaciones delictivas pues pongan el ojo en el estado de Tamaulipas, en donde los secuestros llevan ya 3 sexenios que no se han detenido. Afortunadamente, dado el número tan grande de personas que fueron secuestradas, pues fue una noticia muy mediática, donde afortunadamente inclusive los países de origen como Colombia pues tuvieron llamados bastante enérgicos al Estado mexicano para que reaccionara. Sin embargo, Blanca, quiero comentarte que todos los días en Casa del Migrante de Saltillo, pero esto es compartido por todos los albergues del norte, recibimos comunicación donde grupos pequeños de personas, 2 o 3 personas o hasta 5 personas, son secuestradas en el estado de Tamaulipas por parte de bandas delictivas. Lo que dice el presidente es cierto, hay extorsiones, por supuesto, pero también hay secuestros. No podemos pensar que solamente hay grupos de extorsionadores que se aprovechan de la situación y piden rescate por personas que no están secuestradas, sino que también hay gente que sí es secuestrada, que es privada de la libertad, y se piden rescates pues muy altos por la libertad de estas personas. Claro, Alberto, es decir, tú no ves un rescate de estos migrantes secuestrados en Tamaulipas. Las autoridades han dicho que fue incluso pues en coordinación con varios órganos de gobierno, incluso pues la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, pues también estuvo involucrada, el gobierno del estado, la Fiscalía. Pues mira, lo que nos comparten los periodistas que están en terreno en Tamaulipas es que estos migrantes fueron colocados en un espacio de una carretera, que no hubo ningún operativo de rescate, sino que más bien son las propias bandas delictivas quienes colocan a las personas en libertad, y ya a su encuentro es que llegan todas las corporaciones municipales, estatales y federales, pero en sí no se trató de un rescate, sino que más bien fueron esos grupos delictivos que ponen a esas personas en libertad. Claro. Alberto, hace unos momentitos decías que pues muchos migrantes lamentablemente todos los días son secuestrados, son cooptados por estas bandas criminales, y en este sentido yo quiero preguntarte, son de varias nacionalidades las que llegan a este punto de las fronteras, sobre todo de México
con Estados Unidos, o también en este sentido son más mexicanos o más venezolanos, colombianos, ecuatorianos los que son secuestrados todos los días? ¿Tienen datos sobre esto? Sí, por supuesto. Mira, desgraciadamente todas las nacionalidades son sujetas o potencialmente son o podrían ser secuestradas. Sin embargo, lo que sí tenemos pleno conocimiento que al menos en la frontera noroeste de México, el mayor cruce de migrantes es de migrantes extranjeros, y los mexicanos por lo regular cruzan más por el noreste mexicano, es decir, por la famosa frontera con Tijuana. Y también Ciudad Juárez. Pero de nuestro lado, el noroeste, pues es más un cruce de personas extranjeras. Y por lo regular, los grupos delictivos están secuestrando más a personas de origen venezolano, de origen colombiano y de origen cubano. Esto se debe a que, por lo general, son nacionalidades que tienen, por llamarlo de alguna forma, y lo ponemos muy entre comillas, mejores posibilidades de poder pagar un rescate porque han logrado mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Su familia, por supuesto. Y por eso, por esta situación, pues los grupos delictivos se aprovechan más de estas nacionalidades. E insisto, la mejora económica está muy entre comillas, porque no dejan de ser personas migrantes en Estados Unidos y empobrecidas también. Claro. Alberto, la secretaria de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues decía que este secuestro de estos 31 migrantes allá en Tamaulipas era atípico, una, por la zona y también por la cantidad de migrantes que fueron pues privados de la libertad. ¿Tú cómo ves esto? Pues mira, sí es una situación atípica solamente por el número de migrantes. Los secuestros masivos se dieron mucho en el sexenio del presidente Felipe Calderón y hasta la mitad del presidente Enrique Peña Nieto. Desde la mitad del sexenio de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, y lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí habíamos visto secuestros, pero le llamábamos, por así decirlo, secuestros hormiga, es decir, pequeños grupos o familias, 5 personas máximo. Sí es atípico que se secuestren esta cantidad tan grande, que fueron 31 personas. Era algo normal en el sexenio de Felipe Calderón, no ahora. Pero sí me parece que el que resulte una situación atípica no significa que no estén existiendo secuestros diariamente. Nosotros lo tenemos reportado, y sobre todo en lugares como Tamaulipas, en el noroeste del país, y en el noreste, por ejemplo, en ciudades como Ciudad Juárez, por ejemplo, son lugares donde todo el tiempo han estado secuestrando. Quiero compartirte que inclusive hubo casas o hay casas del migrante en Tamaulipas que han tenido que cerrar de forma temporal por tantos secuestros que hay, y dicen los colegas, ¿no? Es que al tener a las personas aquí albergadas, al momento que salen de nuestros albergues, los secuestran. Entonces parecería que les estamos entregando la delincuencia organizada a las personas migrantes, y han tenido que cerrar. Durante el año 2022, durante varios meses, a los albergues de Tamaulipas han estado cerrando por semanas como una especie de protección ante el secuestro. Entonces, desgraciadamente, la realidad contradice a las declaraciones de la secretaria Rosa Isela, porque ojalá y lo que ella dijera fuera verdad, que fuera un caso atípico, que no fuera de todos los días. No. Esto es a lo que nos enfrentamos todos los días, y no los defensores, sino las personas migrantes. Alberto, ¿ven algún tipo de colusión de esta línea de autobuses en este secuestro masivo de estas 31 personas allá en Tamaulipas? ¿Qué te han dicho tus colegas? ¿Cómo lo están viendo? Pues mira, básicamente sí consideramos que esto tendría que directamente decirlo la autoridad a base de una investigación. Lo que sí tenemos muy claro es que los grupos delictivos no operan solos. Los grupos delictivos, para que pueda desarrollarse un delito de esta magnitud, forzosamente operan en coordinación con empresas, con gobierno, pero insisto, al final la respuesta tiene que darla la autoridad, y creo importante que como ciudadanos, ciudadanas, exijamos que la autoridad nos dé una respuesta y nos expliquen y sobre todo sancionen a las personas responsables, porque insisto,
los grupos delictivos en este tipo de delitos no operan al margen de la colusión con diferentes instituciones. Yo no me atrevería a pensar en que las empresas de autobús pudieran estar ligadas como instituciones, como empresas, pero así como en el Estado hay funcionarios o funcionarias que tristemente están coludidas, es muy probable que también en las empresas tengamos trabajadores o trabajadoras que también estén coludidas, pero insisto, es una exigencia que estamos haciendo en este momento a la autoridad para que pueda decirnos exactamente qué es lo que está sucediendo en Tamaulipas y en toda la franja fronteriza norte, donde los secuestros es pan de todos los días. Exactamente, Alberto. Por último, quiero preguntarte qué es lo que nos está faltando, como políticos, como gobierno, como sociedad también, pues para garantizar este derecho que también es humano a la migración. Claro, pues una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los municipios, el Estado y la Federación para garantizar los derechos de estas personas, un Congreso que también legisle leyes migratorias mucho más amables con esta población y un Instituto Nacional de Migración que se enfoque también en temas humanitarios, no únicamente en la detención y la deportación. Pero pues bueno, me parece que pocas dependencias están haciendo su tarea y el trabajo que les corresponde, y más bien estamos haciendo una política migratoria de persecución, de detención y de deportación de migrantes, no de protección. Exactamente, Alberto, y muchos pues piden asilo, y en este sentido quiero preguntarte, ¿estamos como país con la capacidad de dar asilo a todos los migrantes que lo solicitan todos los días? En este año, la Comisión de Ayuda a Refugiados acaba de cerrar con un número de solicitudes como nunca antes en la historia de México, que fueron más de 140,000 solicitudes este pasado 2023. Sin embargo, quiero compartirte que a pesar de que es un número elevado, hay municipios como el de Monterrey, como el de Apodaca, como el de Saltillo, como el de Ramos Arizpe en Coahuila, donde los grupos empresariales, sobre todo inversión extranjera, pues tiene plazas laborales vacantes y han estado pidiéndole a los gobiernos locales que fomenten la llegada de personas que ocupen estos puestos de trabajo. No puedo decir que lugares o municipios como Tapachula, como Palenque en Chiapas, como en Tabasco, donde hay albergues para migrantes, que tengan la capacidad de soportar a esta población, pero afortunadamente hay municipios que están creciendo económicamente y que tenemos la fortuna de tener mayor plazas sin ocupar que ocupadas, y ahí me parece que estas personas refugiadas tienen la posibilidad de fortalecer la economía inclusive de México, y que en definitiva sí hay la capacidad, y ojalá que México tenga la voluntad de toda esta gente que pide refugio en el sur de México, llevarla a estos municipios donde los grupos empresariales necesitan mano de obra. Totalmente, y con base en esto, Alberto, que muy puntualmente nos comentas, ¿crees que en algún momento México pudiera convertirse en un país de destino y no de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos? Blanca, ya lo somos. Desde hace aproximadamente 10 años, México hemos dejado de ser solamente un lugar de tránsito para convertirnos ya en un lugar de destino. Y tenemos que asumir que en este año de elecciones también en Estados Unidos, los migrantes han sido pues una moneda de cambio política, y sabemos por lo que han dicho los precandidatos en que van a cerrar las fronteras, que van a endurecer las políticas migratorias, y cuando eso ha ocurrido, como ocurrió con la administración del presidente Donald Trump, y ahora con la administración del presidente Biden, pero sobre todo con Donald Trump como ejemplo, cuando Estados Unidos cierra su frontera, cuando crea una política migratoria más hostil, en México se incrementan las solicitudes de asilo en este país. Entonces, lo que vislumbramos los que trabajamos con migrantes es que este 2024 el número de personas que van a tener que quedarse en México va a aumentar, sobre todo por el endurecimiento de la política en Estados Unidos.
Pues ahí lo tenemos, Alberto Xicoténcatl, quien es el defensor de derechos humanos y director de la Casa del Migrante de Saltillo. Muchísimas gracias, Alberto, por explicarnos un poquito pues este fenómeno migratorio y también pues a todo lo que se enfrentan estas personas al tratar de buscar el sueño americano y también en algún momento pues tratar de buscar una mejor calidad de vida incluso aquí en nuestro país. Es correcto, Blanca, y ojalá que podamos tenderles una mano porque son humanos que vienen a trabajar y que vienen para salvar su vida. Exactamente, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Un abrazo, buen inicio de año. Hasta Igualmente. pronto. Buenas noches y vamos rápido.